Alfredo Jalife. Saludos. Ya lo hiciste personal, órale, vamos a hacerlo personal. Digo, ya me enseñaron el post que pusiste sobre mí. Mira, lo que opines de mi persona me importa un pepino. Yo no voy a opinar de tu persona. No me voy a meter con lo que eres o con lo que dices ser y no lo eres, porque también en términos académicos tienes tus historias. No, voy a hablar de ideas. Yo sí me voy a dedicar a hablar de ideas. A mí lo que me interesa es lo que dices. Lo que dices, lo que expresas, las ideas que transmites, que pones sobre la mesa de debate. Voy a hablar de eso. No me voy a meter con tu persona, eso me parece completamente irrelevante. Porque me pasaron un podcast tuyo del 23 de marzo, o sea, reciente, de hace un poco más de una semana, donde sueltas varias opiniones sobre algunos temas que obviamente tienen que ver con el judaísmo, con la historia del judaísmo. Me pidieron que le pusiera atención a cierta parte. Es el podcast del 23 de marzo a partir del minuto 36 con 46 segundos. Híjole, y me divertí muchísimo escuchándote. Entonces dije, bueno, algún día le contesto. Algún día igual escribo algo o grabo algo. Pero tampoco creas que me urgía, ¿eh? O sea, no creas que me moría de ganas por hacerlo. O sea, me resulta realmente irrelevante. Pero ya luego me enseñaron el post que me dedicaste. Ok, entonces órale, órale. Como decíamos en la primaria, el que se lleva se aguanta. Pero conste, voy a cuestionar tus ideas. Voy a criticar lo que dices. Lo que eres no me interesa. Sobre todo por esto. Porque tú vas por la vida tratando de aleccionarnos, de explicarnos qué onda con Israel, qué onda con el judaísmo, qué onda con los házaros, todo eso. Entonces, bueno, espero que entiendas, Alfredo, que cuando te tomas esa postura de yo te lo voy a explicar, no te puedes dar el lujo de cometer cierto tipo de errores. Porque si te cachan con esos errores, se demuestra que no tienes rigor, que no sabes o que no eres honesto intelectualmente, o tal vez todo junto. Pero entonces, pues bueno, te tengo malas noticias, muchacho. Te caché un montón de errores en tu podcast y es lo que voy a dedicarme a comentar. Así que, comenzamos. Primero hablas del gran Israel, minuto 36 con 46 segundos. Empiezas a decir que como Israel es chiquito queremos un gran Israel. Eso es mentira, Alfredo. No, no lo queremos. Ok, es tu palabra contra la mía. Tú dices que queremos el gran Israel, yo digo que no. ¿Cómo sustento lo que yo digo? Con los hechos históricos. 1979. Israel le devuelve a Egipto toda la península de Sinai, que estaba bajo control israelí desde 1967, y que la península de Sinai representaba en ese momento más del 50% del territorio de Israel. O sea, Israel le entregó a Egipto más del 50% de su territorio a cambio de firmar un tratado de paz. Eso no necesitas más de 2 dedos de frente, tienes muchos más para entender que eso destruye toda tu narrativa del gran Israel. Y aquí te va la parte que quizás no sepas, y es la más divertida de toda, pero mira, pues hoy estoy de buena, así que te voy a dar clase, gratis. Sí hay judíos que creen en eso del gran Israel. ¿De qué se trata el gran Israel? De, según pues, todo el territorio que, según el texto bíblico, corresponde a Israel y que es fundamentalmente lo que gobernó el rey Salomón. Es decir, lo que hoy es Israel más un pedazo de Egipto, un buen pedazo de Jordania, en los márgenes del río Jordán, una parte del Líbano y una parte de Siria, bueno, mucho de Siria hasta el río Éufrates. Algunos alucinan y piensan que el gran Israel se extiende hasta el río Éufrates hacia el oriente, o sea, hacia Irak, prácticamente hasta Kuwait. No. En el texto bíblico a lo que se refiere es al Éufrates en la zona del norte, en la zona de Siria. O sea, es una extensión hacia el norte, no hacia el oriente. Pero bueno, da igual, estaríamos hablando de más del doble de territorio del que tiene Israel ahorita. Entonces, eso sería el gran Israel. Israel más un cachito de Egipto, buen pedazo de Jordania, buen pedazo de Siria, un buen pedazo de Líbano. Eso es el gran Israel.
Los judíos en la actualidad que creen en eso son muy pocos, son marginales, es una creencia marginal. ¿Y sabes quiénes son, curiosamente? Digo, tú que tanto te regodeas hablando del gran Israel, me imagino que jamás le has explicado a tu público, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, sería arruinar tu propia narrativa. Que los judíos que creen en el gran Israel son los judíos antisionistas. ¿Sabías eso? Ah, hoy te lo paso al costo gratis. Eh, los judíos antisionistas como Netura y Carta, estos que te encantan, ¿no? Porque miren cómo los verdaderos judíos no creen en Israel. Sí, estos judíos de Netura y Carta, por ejemplo, que se la pasan insistiendo en que el Estado de Israel es un Estado ilegítimo. ¿Por qué? Porque no ha llegado el Mesías. Y entonces dicen, hay que devolvérselos a los palestinos hasta que llegue el Mesías. Ok, pero está bien. Esto supongo que nunca se lo has explicado a tu gente, porque igual y no lo sabes, o igual eres profundamente deshonesto intelectualmente y no se lo quieres decir, pero te lo digo yo. Cuando llega el Mesías, según estos grupos radicales judíos, minúsculos, marginales, cuando llega el Mesías, entonces se va a constituir el verdadero Israel y le vamos a quitar un cachito a Egipto, le vamos a quitar un buen pedazo a Jordania, le vamos a quitar un buen pedazo a Líbano y le vamos a quitar también una parte a Siria. Porque ese va a ser el Israel, el verdadero Israel, el gran Israel, el del Mesías. Entonces fíjate qué curioso. La idea del gran Israel en realidad es profundamente ajena al sionismo, porque el sionismo no se fundamenta en esos parámetros religiosos. Los judíos que creen en el gran Israel son los judíos antisionistas. Te paso el dato gratis, para que te eduques, muchacho. Esa fue la introducción. Lo demás se puso peor. O sea, eso nada más evidencia, bueno, unas ciertas exquisiteces que... te encanta estar hablando del tema, sí deberías saberlas, pero bueno, no pasa gran cosa. Híjole, pero lo que viene después, hermano, te pasaste. Minuto 36:58, nos empiezas a regañar, ¿no? Que porque cuando éramos esclavos, cuando estaban en el Nilo y eran esclavos, dice. Luego el cautiverio, ¿no? Y Darío, el gran rey de los persas, fue el que nos salvó. Y dice que si tuviéramos memoria histórica, pues ¿por qué estamos tratando a los persas como los estamos tratando ahorita que hay guerra, ¿no? En Irán. O sea, fíjate tu lógica, qué interesante. O sea, fuimos esclavos en Egipto, luego estuvimos cautivos en Babilonia, pero el Darío, el rey de los persas, así lo dijiste, el gran rey persa, así lo dijiste tú explícitamente, nos salvó. Y nosotros les pagamos con bombardeos, ¿no? A los persas. ¿Te das cuenta de la metida de pata, Alfredo? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿O te lo tengo que explicar? No, te lo voy a explicar, digo, porque no me voy a quedar con las ganas, muchacho. Te aventaste un subconscientazo. Bueno, tú que te jactas de psiquiatra, deberías saber cómo funciona esto, ¿no? Te aventaste un subconscientazo de campeonato, hermano. Te pasaste. Te pasaste, macho, dirían Lelutier. ¿No se supone que somos házaros? O sea, si somos házaros, ¿para qué nos hablas de la historia del antiguo Israel? Si somos házaros, ¿para qué nos dicen, para qué nos reclamas y nos dices que no tienen memoria histórica? Si es que tienen memoria histórica, lo dices textualmente en el minuto 37:24. ¿Qué memoria histórica? Si somos házaros, si tuviéramos memoria histórica, sería memoria histórica de los grupos turcoeslavos, no de lo que pasó en Egipto ni de lo que pasó en Babilonia. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Te derrapaste, Alfredo, y evidenciaste que en el fondo de tu corazoncito y en el fondo de tu cerebrito sabes que el judaísmo de hoy es el heredero del antiguo Israel. Lo sabes perfectamente. Se te salió así, ni te diste cuenta, se te escapó así como el aguacate y la torta. Se te salió. Cuando estabas más emocionado hablando
intentando agarrarnos por los no te digo qué, para regañarnos, para volver a posicionar tu superioridad moral, para volver a leccionarnos sobre nuestra historia. Cuando estaban en Egipto, cuando estaban en Babilonia, los salvó Darío. ¿Qué no tienen memoria histórica? Te derrapaste. Claro, la intentaste corregir, ¿no? Ahorita vamos con eso. Pero, bueno, no, voy a invertir un poquito el orden de lo que dijiste porque se pone más interesante así. Pero perdón que te lo repita otra vez. Te derrapaste. Se te salió por completo, claro. Ya luego le cambias, ¿no? Dice, bueno, pero yo hablo de los verdaderos israelitas. Sí, Alfredo, ahora resulta, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Dónde están? Te estás quejando de los que están bombardeando Irán. ¿Para qué mencionas a los verdaderos israelitas entonces? O sea, ahí ya le intentaste corregir, muchacho, pero no, lo siento, te derrapaste. Pero yo hablo de los verdaderos. Ah, no, espérame, perdón, me acabo de equivocar yo. ¿Y sabes por qué me equivoqué? Porque yo sí estudio. Porque dije que tú dijiste, pero yo hablo de los verdaderos israelitas. No, Alfredo, tú no dijiste eso. Tú dijiste, pero yo hablo de los verdaderos israelíes. ¿Es en serio, Alfredo? ¿Es en serio? O sea, ¿de dónde sacas las agallas? ¿Cada mañana? ¿Bañarte? ¿Vestirte? ¿Ponerte desodorante? ¿Ponerte tu corbata de moñito? Y llegar a grabar un podcast y decir esto enfrente de la cámara. ¿Es en serio? ¿De los verdaderos israelíes? ¿No sabes cuál es la diferencia entre un israelí y un israelita? Vuelvo a lo que te dije al principio. Este error se lo puedo pasar a un alumno, Alfredo. Alguien que está en proceso de apenas empezar a encontrarle la cuadratura al círculo a todo esto, que llega y me ha pasado en muchas de las clases y los cursos que doy, llegan y cometen esa equivocación. Les digo, a ver, vamos a poner en orden esta cuestión de cómo lo manejamos en el medio académico y en el medio político y en el medio diplomático. Pero tú te crees profesor, Alfredo, tú te crees especialista, tú nos vienes a explicar nuestra historia, entonces tú no te puedes dar el lujo de cometer estos errores, porque repito, solamente evidencian falta de rigor o falta de conocimientos. Aquí no hay falta de honestidad intelectual, aquí no, eso sí ya quedó muy por encima de esa situación. Aquí nada más es la falta de rigor y la falta de conocimiento. Tú no te puedes dar el lujo de cometer estos errores, Alfredo. Un israelí es un ciudadano del moderno Estado de Israel. Así es como se utiliza el término correctamente en español, en el idioma que hablamos tú y yo. Ciudadano del Estado de Israel. Y no importa si es judío o no. En Israel solamente el 75% de la población es judía. Los demás no son judíos, pero son israelíes, porque tienen un documento que los avala como ciudadanos de ese Estado. Y por lo tanto tienen los derechos que tienen los ciudadanos del Estado de Israel, cualquiera, y tienen las obligaciones que tienen los ciudadanos del Estado de Israel, cualquiera. Eso es un israelí, ciudadano del moderno Estado de Israel. Israelí es una identidad jurídica, porque un Estado es eso, eminentemente, un constructo jurídico. Eso es un israelí. Solamente una persona nada rigurosa e ignorante confunde un israelí. Digo, estamos hablando se supone, de la gente que sabe, ¿no? Digo, ponemos a los alumnos aparte cuando están en proceso de estudiar, de aprender. Pero en el caso de gente como tú, que pretende estar dando lecciones en todos lados, Alfredo, solamente una persona sin rigor e ignorante confunde un israelí con un israelita. No es un error menor, Alfredo. No en tu caso. Metiste la pata. Entonces, ahí te va la clase, por si no lo sabías. Hoy ando de humor, te las doy gratis. Las clases, no te vayas a emocionar. Israelita, dícese de los habitantes del antiguo reino de Israel, de la etapa israelita, que en términos de historia, no voy a hablar de religión, voy a hablar de cómo se ven las academias de historia, empieza entre el año 1000 y 950 antes de la era común y se extiende hasta el año 587 antes de la era común. O sea, empieza desde que se conforma la monarquía israelita hasta que el reino de Judá es destruido por los babilonios. Del año 1000 al año 587 antes de la era común. Esa es la etapa israelita
y a los habitantes de esa región del mundo, de esa etapa, se les llama israelitas. Antes del año 1000 para atrás, se les llama cananeos o hebreos, dependiendo del tema del que se esté hablando. Pero esa es la etapa de los cananeos y de los hebreos. Israelitas, solamente los del antiguo israelí, de la antigua monarquía israelita. Después del exilio en Babilonia, 587 comienza el exilio en Babilonia, 539 antes de la era común, termina cuando efectivamente viene la orden de que pueden regresar a Judea, de que pueden reconstruir Jerusalén, de que pueden reconstruir el templo. Pero como regresan a Judea, precisamente entonces es cuando se les empieza a llamar judíos. Y hay dos etapas del judaísmo. El judaísmo del segundo templo, que empieza en ese momento cuando se regresa del exilio, hasta la destrucción del segundo templo, y luego viene la etapa del judaísmo rabínico, que continúa hasta la fecha. Pero eso es en relación al judaísmo. En el momento en que se establece el Estado de Israel moderno como estructura jurídica, entonces, aunque no seas, si no eres judío, obviamente la parte de la historia del judaísmo no te corresponde, pero, o sea, no es tu historia personal. Pero si eres israelí, por ejemplo, un cristiano israelí o un árabe israelí, musulmán israelí, son israelíes. Porque te repito, israelí es una identidad jurídica. Israelita es el habitante, así se le llama, entre los años 1000 y 587 antes de la era común. Entonces metiste la pata cuando dijiste, pero yo hablo de los verdaderos israelíes, y hasta pones ejemplos. Abraham. ¿Es en serio, Alfredo? ¿Es en serio? O sea, ¿de dónde sacas las agallas para bañarte cada mañana, vestirte, ponerte desodorante, ponerte la corbata de moñito y llegar a un podcast a decir todo esto enfrente de la cámara? ¿Es en serio? Abraham, israelita, bueno, o sea, ya, olvídate que dijiste israelí, vamos a decir lo correcto. Abraham, israelita, ¿nunca has leído la Biblia así por cultura general o agarrado un libro de historia por cultura general? Abraham pertenece a la etapa, en este caso hebrea, Abraham el hebreo, Abraham Haibri en hebreo, Génesis 14. Abraham es el abuelo de Israel, Alfredo. Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel, es el hijo de Isaac, Isaac es el hijo de Abraham. O sea, neta, te tengo que explicar estas cosas. Los verdaderos israelíes, Abraham. ¿Es en serio? Alfredo, tú no te puedes dar el lujo de cometer estos errores, muchacho. Tú no. Pero bueno, digo, tampoco es que me extrañe, o sea, nada, me estoy regodeando. Porque no me extraña, o sea, ¿qué? Decir que Alfredo Jalife no tiene rigor y Alfredo Jalife es un ignorante de muchos temas. Ay, por favor, cualquiera que se haya dedicado a escucharte lo sabe. Claro, cualquiera que haya estudiado, ¿no? Tu feligresía de escasos vuelos y de escasas exigencias intelectuales, bueno, te creerán todas las tarugadas que dices. Pero metiste la pata, Alfredo. Y la metiste bien adentro. La regaste. La regaste completamente al identificar a Abraham como un israelita. Y esa se queda corta con la que estaba antes, la que te dije, voy a cambiar el orden para hacerlo más divertido. Porque antes, cuando habías hablado de la salida del cautiverio, de la salvación del cautiverio, de que quien los liberó, dices Darío, el gran rey persa. Está en el minuto 37:08, un poquito más adelante, que Darío fue el que nos salvó, el gran rey persa. ¿Es en serio, Alfredo? ¿Es en serio? O sea, ¿con qué agallas te paras en las mañanas, te bañas, te vistes, te pones la corbata y te haces el moñito y vienes a un podcast a decir eso enfrente de la cámara? ¿Es en serio? ¿Darío? ¿El gran rey persa? Ciro el persa. Ciro. Darío no era persa. Darío era medo. Si quieres te explico cómo fue el rollo en el imperio aqueménida, pero esa clase sí te la cobro, o sea, no te la voy a dar aquí de gratis, no estoy tan de humor. Alfredo, tú no te puedes dar el lujo de equivocarte con esto. ¿Quieres hablar de esto? ¿Quieres meterte en estos temas? ¿Quieres meterte en estos debates?
Lo siento, tú sí estás obligado a ser riguroso. Tú sí estás obligado a tener la información aquí al dedillo. Para que no llegue cualquier día Irving Gatel a burlarse justificadamente de ti. Ciro el persa, Darío, él fue el que dio la orden de restauración de Jerusalén y del templo. Ahí lo encuentras en el párrafo final de Segunda de Crónicas, en el párrafo inicial del libro de Esdras y en la referencia que se hace a él explícita en Isaías 45:1. Ciro el persa, no Darío. Si cometes este tipo de errores porque no tienes rigor o porque no te sabes los datos, ¿cuántos errores más no vas cometiendo por la vida, Alfredo? Qué pena me da tu caso. Bueno, ok, pasemos eso, pasemos a lo siguiente, que es la parte divertida. No vamos a retomar otra vez el punto ese de que primero nos dices cuando estaban en Egipto, cuando estaban en el cautiverio. Bueno, pero no ellos, o sea, te derrapaste ya, pero ok, vamos con lo de los házaros, porque tienes unas cosas bien locas, ¿no? Dice, estos de ahora son házaros, no son semitas. Bueno, aquí evidentemente tienes un problema. Tengo la impresión de que no sabes lo que es un semita. Y eso se nota sobre todo cuando te expresas en términos de que tú eres doblemente semita. A ver, Alfredo, déjame te lo explico gratis, porque todavía para esto sí tengo humor. Semita es una identidad histórica lingüística, no étnica. Te lo demuestro bien fácil. Vamos a hablar de fenicios, que tanto te encanta hablar de fenicios, ¿no? O sea, los semitas del Líbano. Claro, el término de fenicio es tardío, porque es un término ya de la etapa helenística. Por comodidad voy a estar diciendo fenicio para ahorrarme, porque ellos no se hacían llamar a sí mismos fenicios, se hacían llamar a sí mismos Kenani, o sea, cananeos. Y no eran un pueblo, no eran una etnia. De hecho, por estar en la costa y por mantener un intercambio, sobre todo comercial, con el mundo de la antigua Hélade, la antigua Grecia, pero el término correcto es la Hélade, se mezclaron muchísimo con los helénicos, muchísimo. O sea, ya para cuando se les llama fenicios, ya para cuando los propios griegos o helénicos les van a llamar phoenikis, fenicios, no son una etnia, son un grupo mestizo, con profundas raíces cananeas mesopotámicas y con profundas raíces griegas. No son una etnia, los fenicios no son una identidad étnica, pero son semitas, 100% semitas. ¿Por qué? Porque su idioma es semítico. Y lo que define a lo semítico en la historia es la identidad lingüística, no la identidad étnica. Entonces, todo el tiempo que tú hablas de que los judíos no son semitas, todo el tiempo estás confundiendo una identidad lingüística con una identidad étnica. Y te metes luego con la lingüística, que es la parte más chistosa de todas. O sea, la cantidad de disparates que dices. Mira, luego dices que el 90% de los israelíes son ashkenazíes. Bueno, espérame, aparte, ahí estamos en el minuto 37:40. El 90% de los israelíes de todo el mundo, dices, son ashkenazíes. ¿De dónde sacas tus datos? O sea, ¿de dónde sacas estas pavadas? No se necesita hacer un gran trabajo de investigación, una gran consulta para enterarte que si vamos a hablar de la identidad grupal israelí, o sea, vamos a hablar de grupos como ashkenazíes, hay tres grupos principales: ashkenazíes, que vienen del norte de Europa; sefaradíes, del mundo mediterráneo; y mizrahim, o sea, orientales, que vienen de los países árabes. ¿De dónde sacas que el 90% de los israelíes son ashkenazíes? Alfredo, desde los años 50, que los ashkenazíes quedaron reducidos aproximadamente al 50-55%. Cuando se fue, y fíjate, te doy los datos, esto lo puedes verificar, cualquiera que me oiga lo puede verificar. Cuando se funda el Estado de Israel, estamos hablando de una población de un poco más de 500,000 habitantes. Y sí, la abrumadora mayoría en ese momento son ashkenazíes, probablemente más del 90%.
Había un reducto ahí de sefaradíes, pero era mínimo. Ok, hablemos de 500.000 ashkenazíes y tal vez unos 50.000, 80.000 sefaradíes. 90% de ashkenazíes, órale, te la compro, estamos hablando de 1948. Pero después de la derrota de los árabes en la guerra del 48-49, a lo largo de los años 50, la represalia constante que van a tomar todos los países de la Liga Árabe va a ser expulsar a sus comunidades judías. Se calcula que en los países árabes, desde Marruecos hasta Irak, desde Yemen hasta Siria, vivían alrededor de 800.000 judíos. Ok, descontemos a los de Marruecos, hablamos, no sé, tal vez de unos 700.000 judíos que vivían en el Medio Oriente, porque Marruecos está más en el occidente, pero los que vivían en Oriente nunca tuvieron gran cosa de contacto o de intercambio, sobre todo poblacional, con los ashkenazíes, que eran dos mundos distintos, Europa y el Medio Oriente. Estamos hablando de los judíos de Siria, de los judíos de Líbano, de los judíos de Irak, la comunidad judía de Bagdad, milenaria, de los judíos de Irán. Entonces estamos hablando de comunidades judías que no tenían nada que ver con los ashkenazíes. Son los judíos mizrahim. Por eso hablaban árabe, vivían en el mundo árabe, hablaban árabe. Claro, hablaban el hebreo en las sinagogas y en las escuelas y todo eso, pero la lengua coloquial era el árabe, porque eran los judíos del mundo árabe. Nunca se mezclaron con los ashkenazim, son distintos, son los judíos mizrahim, la liturgia es distinta, muchas de las costumbres alimenticias son distintas, son cosa separada. Bien, todos estos judíos fueron expulsados, fueron obligados a irse de los países árabes, y de todos ellos se calcula que unos 600.000 se establecieron en el Estado de Israel. Ok, en esa época los 500.000 ashkenazíes que habían se seguían multiplicando, pero siguió llegando migración judía del mundo ashkenazí. Así que podemos decir que tal vez para inicios de los años 60 ya estamos hablando de unos 600.000 ashkenazíes y 600.000 mizrahim. Mitad y mitad. O sea, fíjate, Alfredo, lo que es no saber del tema. Desde los años 60 o más tardar 70, la población israelí, ashkenazí, nada más es el 50% de los judíos. Y aparte, empezaron a darse las mezclas. Sí, al principio hubo fricciones por las diferencias de costumbre, las diferencias de idioma coloquial, las diferencias en ciertos detalles de la liturgia, o sea, en algunas cuestiones religiosas. Aparte, los ashkenazís que venían del norte de Europa, toda esa primera generación de sionistas era generalmente gente nada religiosa, más bien de orientación marxista, de izquierda, y pues obviamente los mizrahim, todo eso les daba repelús, y gente muy religiosa. Entonces fue lento el proceso de integración, pero bueno, el proceso de integración empezó ya a darse de manera más fuerte en los años 80, hace 40 años, 45. Ahorita ya prácticamente se borraron las diferencias entre unas comunidades y las otras. Ahorita lo más normal del mundo es encontrarte que todas las familias son mixtas. Ya la gran mayoría de los israelíes tienen ancestros ashkenazis, tienen ancestros sefaradís, tienen ancestros mizrahim. Más o menos el 70% de los israelíes de hoy tienen ancestros mizrahim. Así que no son ashkenazíes de raza pura. El ashkenazí tampoco es una raza, tampoco es una etnia, pero ya lo que sea como identidad histórica, ya no estás hablando de un grupo puro, se ha mezclado, se ha revuelto. Entonces básicamente ahorita, de hecho ahorita en estos tiempos, la identidad que más está afianzándose en Israel de repente ya está más vinculada con lo mizrahi, no con lo ashkenazí, Alfredo. Pues que pues, te falta mundo, muchacho. O sea, pero si tú te das una vuelta por Israel, si te dieras una vuelta por Israel, te sorprendería que en las calles de Israel, en los bares de Israel, en los restaurantes de Israel, no se escucha música klezmer. Todo el tiempo estás escuchando música mizrahi, música de estilo árabe, de estilo oriental, de estilo de Medio Oriente. O sea, la idea que tú tienes de Israel, señor, muchacho, lo que seas, es una idea de los años 60. Es una idea arcaica, caduca, vetusta. Y por eso vives engañado
Y por eso vives engañando a tu público que de por sí no es de grandes vuelos, ni de grandes exigencias, ni pretensiones intelectuales. Pero deberías algún día, por cultura general, Alfredo, echarte una asomada a lo que es la sociedad israelí. Te sorprenderías. No es una sociedad yiddish. El yiddish es una cuestión ya minoritaria en Israel. Pero ok, vamos a pasar por alto tu dislate, tu ignorancia, porque me da risa que dices que el 90% de los israelíes son ashkenazíes. Dice, por eso hablan yiddish. Si supieras la de problemas que hay ahorita para mantener vivo el yiddish, precisamente por la poca cantidad, porcentualmente hablando, de judíos que lo hablan, incluso en Israel. O sea, ¿quieres encontrarte un lugar donde todo el mundo habla yiddish? Vete a Brooklyn, eso es en Estados Unidos, no en Israel. Y por eso hablan yiddish, y el yiddish es un idioma germánico. Y dices, minuto 37:56, o sea, casi en el 38. ¿Cómo puede ser que alguien que es semita hable yiddish? ¿Es en serio, Alfredo? ¿Es en serio? O sea, ¿con qué agallas te levantas en la mañana, te bañas, te vistes, te pones desodorante, te pones tu corbata de moñito y llegas a un podcast a decir eso enfrente de la cámara? ¿Es en serio? ¿Cómo pueden ser semitas si hablan yiddish? Fíjate lo que te voy a preguntar. Entonces, ¿cómo pueden ser házaros? No sé si estés enterado, Alfredo, pero bueno, de que el yiddish es un idioma germánico estás enterado, tú lo recalcas. Pero los házaros no eran germánicos. Los házaros eran turco-eslavos. O sea, los házaros hablaban en un idioma emparentado con de donde salió el ucraniano, el polaco y todo eso. No eran germánicos. Si tú dices que los ashkenazíes no pueden ser semitas porque hablan yiddish, entonces tampoco pueden ser házaros porque hablan yiddish. ¿Te das cuenta de cómo nada más te la pasas diciendo tonterías sin ton ni son? ¿Te das cuenta cómo te pones a hablar de cosas que no entiendes? ¿Te das cuenta cómo eres un ignorante y un charlatán? Los házaros fueron un grupo turco-eslavo. Su idioma era turco-eslavo. Si el yiddish es un idioma germánico, luego entonces, aquí si el silogismo no admite otra opción, luego entonces, el yiddish no es el idioma de un grupo házaro. Ahora, ¿cómo pueden ser semitas y hablar en yiddish? No sé si estés enterado, Alfredo, que existe un fenómeno que se llama bilingüismo. O sea, que existen escuelas que se llaman Harmon Hall, no sé, Interlingua, que existe el CELE de la UNAM, que existen academias en donde puedes inscribirte y aprender otro idioma. O sea, no puedes tú, no puedes ser semita porque me estás diciendo todo esto en español. Esa es tu lógica, Alfredo. ¿Por qué me lo estás diciendo en español? ¿Por qué lo estás explicando en español si eres semita? ¿Por qué no lo estás diciendo en árabe? Ah, bueno, pues porque el público es en español. Sí, claro, obvio. ¿Pero qué? ¿Tú eres el único que puede hacer eso? O sea, a ver, ¿qué son los árabes que viven en Europa? O sea, he conocido niños árabes en Europa que hablan 5 idiomas, que pues, andan vendiendo cosas allí en el centro. Una vez me topé con niños árabes que me querían vender cosas en el centro de Praga y me las ofrecían en checo, en alemán, en italiano, en inglés, en árabe. O sea, ¿qué? O sea, alguien que se ponga a estudiar puede hablar varios idiomas.
De entrada, tu argumento está mal porque pareciera que no se puede hablar en dos idiomas. De entrada, tu argumento está chistosísimo porque destruye tu propia pretensión de que los askenazíes son házaros. Que tú dices, no pueden ser semitas porque hablan un idioma germánico. Bueno, pues entonces tampoco pueden ser házaros. Si nunca te sentaste a reflexionar en eso, qué pena me da tu caso. Pero pues aquí está tu amigo Irving Gatel para explicártelo, muchacho. Con la misma lógica con la que descalificas que los ashkenazíes sean semitas, descalificas automáticamente que también sean házaros. Y entonces toda tu perorata, tú solito la mandaste al bote de la basura. Y dices, tienen el hebreo, ¿para qué quieren aprender lengua germánica? ¿Y será porque vivían en un lugar donde todo el mundo hablaba en lengua germánica? O sea, tenemos el hebreo, ¿para qué queremos hablar español? ¿Será porque los que vivimos en México vivimos en un país donde se habla español? Tú tienes el árabe, ¿para qué quieres aprender a hablar español? ¿Será porque vives en México y aquí se habla español? O sea, no es posible, Alfredo, que hagas ese tipo de argumentaciones tan infantiles, tan tontas. Todas las comunidades migrantes que llegan a un lugar tienen que aprender a hablar el idioma de ese lugar simple y sencillamente para poder desarrollar la actividad más normal de los seres humanos y que es la forma en la que sustentan económicamente su vida, el comercio. Punto, tan tan. ¿Qué tiene de raro? No tiene nada de raro. Hay miles de estudios sociológicos, antropológicos, históricos, lingüísticos que se han hecho sobre el tema de las comunidades migrantes y los retos lingüísticos a los que se enfrentan. Ahora, obviamente hay de casos a casos, porque una comunidad migrante con el paso de varias generaciones puede perder por completo su vinculación histórica con sus ancestros, y eso cuando se hace evidente cuando dejan de hablar el idioma original. Por ejemplo, lo que en un momento dado dirías, oye, ¿cuál sería el principal riesgo para la comunidad libanesa en México? Que perdieran su vínculo con el idioma árabe. En el momento en que nadie de la comunidad libanesa hable árabe y todos hablen español, bueno, son libaneses en un sentido técnico, pero en realidad ya en ese momento implica que se asimilaron a México. En ese punto, ahí es en donde tiene poquita lógica lo que dices. Si tienen el hebreo, ¿para qué quieren el germánico? Bueno, te explico. ¿Para qué queríamos el germánico en ese punto de la historia y en ese lugar? Pues para comerciar con la otra gente que hablaba en germánico. Pues el punto aquí es este. Nunca se dejó de hablar el hebreo. Todos los documentos religiosos y legales judíos que se escribieron, no nada más ahí, también en el mundo árabe, también en Bagdad, también en Marrakech, en Berlín, en Varsovia. Todos los documentos religiosos y legales que se escribieron en las comunidades judías se escribieron siempre en hebreo. Y los rezos se hicieron siempre en hebreo. Y los estudios, o sea, cuando se juntaban los niños judíos desde chiquitos hasta grandotes en las escuelas, en las yeshivot, a estudiar Talmud, a estudiar Torah, a estudiar los libros o los tratados de religión, se estudiaba en hebreo. El hebreo nunca se abandonó. Y por eso un libro que haya escrito un rabino marroquí del siglo VIII, del siglo X, del siglo XII, te lo podía entender perfectamente un judío polaco del siglo XIX, del siglo XX, sin problemas. Que era hebreo, porque hablaban hebreo. ¿Por qué hablar yiddish? Va, por la misma razón que los sefaradíes aprendieron a hablar español, por la misma razón que los judíos mizrahim aprendieron a hablar árabe, porque en esos idiomas se tenían que comunicar con la gente que los rodeaba. Claro, vino luego una expulsión y llegaron a Varsovia, llegaron a Ucrania, a Bielorrusia, lo que hoy es Ucrania, Bielorrusia, lo que hoy es Polonia, y siguieron hablando el yiddish como idioma coloquial, siguieron hablando el hebreo para los usos religiosos y se tuvieron que acostumbrar a hablar en eslavo. Es decir,
se volvieron trilingües. Entonces, ¿para qué seguir hablando yiddish? Sí, bueno, porque podrías decirme, ¿no? Fíjate, me estoy adelantando a tus objeciones, podrías decirme, si hablaban el hebreo como idioma original en sus cuestiones religiosas y legales, y ahora estaban en un mundo eslavo, obviamente tenían que aprender a hablar eslavo. ¿Para qué conservar el yiddish? Bueno, muy simple, porque los judíos que se establecían en Rusia, el idioma eslavo que aprendían a hablar era el ruso, pero los que se establecían en Polonia, el idioma eslavo que aprendían a hablar era el polaco, y los que se establecían en Hungría, los que se establecieron en Hungría ni siquiera aprendieron a hablar un idioma eslavo, sino magiar, el húngaro, y los que se establecieron o se quedaron en Praga hablaban básicamente alemán, hablaban checo. Entonces, para cuestiones coloquiales, el yiddish era el idioma con el que se podían seguir comunicando entre ellos mismos. Pero en todo caso es la misma cuestión con los sefardíes. ¿Por qué si llegaron a Turquía no siguieron hablando nada más hebreo y turco y siguieron hablando español? Porque era su idioma de calle. Y es un fenómeno perfectamente explicado y perfectamente estudiado y perfectamente documentado. Porque así sucede con las comunidades migrantes, Alfredo, y parece mentira que no lo sepas. Las comunidades migrantes se ven obligadas a ir aprendiendo cualquier cantidad de idiomas, conforme la necesidad se los va imponiendo. Y eso no les quita su identidad histórica. Y sobre todo, si conservan el idioma original, todavía es más fuerte ese apego. Entonces, estás súper, ultra, recontra confundido con este tema. De entrada, para pensar que un pueblo turcoeslavo puede solito hablar en una lengua germánica, estás perdido, señor. Eres un ignorante, eres un charlatán. ¿No te tomas en serio realmente estudiar estas cosas? Nada más estás regodeándote ahí con tu feligresía, que no es de altos vuelos ni exigencias intelectuales. Y de verdad es una vergüenza, pero también es muy divertido para mí que te lo tenga yo que venir a explicar. Pero bueno, pues tú quisiste hacer esto personal, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más impresionante de todo? Que todas estas tonterías las dijiste entre el minuto 36:46 y 38:09 de tu podcast. Ya no le seguí más, no me interesa. Ya con esto ya tuve para casi 3/4 de hora. Del 36:46 al 38:09, o sea, en 1 minuto 14, en 1 minuto 23 segundos. Alfredo, parecías metralleta. Parecía que tenías diarrea. O sea, nunca había escuchado tanta tontería dicha por tan pocas personas en tan poco tiempo. En 1 minuto 23 segundos te aventaste todas estas sandeces. Bueno, listo, Alfredo. Tus títulos académicos no me interesan, tus análisis de geopolítica tampoco me interesan, tus asuntos personales no me interesan, problemas legales no me interesan, tus deudas no me interesan, o sea, todo eso que es del dominio público, pues ya es del dominio público y ya está. Me interesan en todo caso las ideas, me interesa lo que pones sobre la mesa de debate, y no es muy bueno, bastante mediocre. Y exhibirlo fue fácil y divertido. Ahí te lo dejo. Revisa el video con calma. Te expliqué muchas cosas gratis. Ando de buenas. Aprovéchalas, estúdialas y apréndetelas. Con un poco de suerte no vuelves a cometer los mismos errores. Pásatela bien.